Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 5 de diciembre de 2019 y esto es La Contracrónica. Tras 2 meses de investigación, el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos presentó este martes su informe final, un documento kilométrico, más largo que un día sin pan, en el que los comisionados concluyen que, efectivamente, Donald Trump se valió de la presidencia para perjudicar a sus adversarios políticos de cara a las elecciones del año próximo. Es decir, el casus belli que dio motivo al impeachment. No hay más, que había hecho todo lo posible para que se investigase al hijo de Joe Biden con la intención de desacreditarle, con la idea manifiesta de que Joe Biden pues perdiese las elecciones del año próximo en el caso de que consiguiese pasar las primarias demócratas o directamente cargárselo ya en las mismas primarias demócratas. Lo mismo de lo que se hablaba hace un par de meses cuando esto empezó. Y no solo eso, tras haber demostrado a través de varias audiencias y demás, aparte de eso, al parecer, según se extrae de este informe, estoy hablando, Donald Trump trató de obstruir las investigaciones de la Cámara, lo que supone, pues evidentemente, un ataque directo al poder legislativo. Sobre las conclusiones de este informe se abrió ayer mismo el debate en la comisión, ya otra comisión distinta, ahora es la comisión judicial de la misma Cámara, para discutir pues el impeachment propiamente dicho, es decir, la destitución del presidente. Una vez hecho esto, pues pasará al Senado y ahí la causa es previsible que naufrague, porque en el Senado los republicanos tienen mayoría, pero el daño político pues obviamente ya estará hecho. Los demócratas están aprovechando al máximo el filón este del impeachment y paladeándolo con parsimonia y con muchísimo gusto. Es la primera fase, obviamente, de una campaña electoral que no ha hecho más que empezar. En este caso sí que tenemos una campaña electoral que va a durar más de un año, porque empezó ya en el mes de septiembre y terminará en noviembre del año próximo. Y ojo, una campaña electoral a la que le quedan todavía muchos episodios por escribir y muchos movimientos por hacer. El primero de ellos, tal y como se preveía, lo ha perdido Trump, pero ojo, recordemos que es solo el primero. La semana pasada Donald Trump colgó en su cuenta de Twitter una foto de Rocky Balboa. Si seguís a Trump en Twitter, pues supongo que la veríais, porque además, tuvo muchísimo éxito este tuit, muchísimo. Todos los de Donald Trump lo tienen, pero este especialmente. Bueno, no aparecía propiamente Rocky Balboa, el cuerpo era el de Rocky Balboa, pero algún artista del Photoshop, entiendo que el propio Donald Trump no, sino alguien que tenga en el gabinete, en su gabinete de asesores y de expertos en estas cosas, su gabinete de comunicación sería, para hacer... Además, el apaño está muy bien hecho. Bueno, pues habían retirado la cara de Sylvester Stallone, no el Sylvester Stallone actual, que tiene más años que una tortuga, sino el Sylvester Stallone de los años 70, que era un hombre bien parecido y además muy musculoso, y había puesto la suya. El fundido, además, está muy bien hecho. Bueno, el tuit fue, como os he dicho antes, un éxito inmediato. Acabo de echarle un vistazo porque me sorprendió a la velocidad que crecía el otro día, pero vamos, a estas alturas pues tiene casi 200.000 retweets y 700.000 me gusta. Auténtica barbaridad, vamos, que este ha cosechado solo en retweets, en un solo tuit, lo mismo que tuiteros famosísimos consiguen en toda su vida de tuiteros. Pero bueno, el hecho es que llamaba la atención cuando lo veías, el apaño estaba bien hecho, como os digo, estaba bien fundida la imagen, y luego pues que es un poco impropio de presidentes hacer este tipo de cosas. Bueno, o era impropio, ahora vemos que es bastante común que a raíz precisamente de Donald Trump, que los presidentes utilicen estas cosas. Bueno, Trump, como bien sabemos, es muy de emplear su cuenta de Twitter, no os digo nada nuevo, para todo, absolutamente para todo, incluido comunicar sus estados de ánimo. De hecho, eso lo hace bastante a menudo. Lo hace además al más puro estilo millennial. Ha entendido perfectamente él o quien está cerca de él, aunque creo en este caso que es cosa suya, porque él ya era un tuitero muy efectivo antes de llegar a la presidencia, pues lo hace de un estilo muy moderno, muy de nuestros días, valiéndose de vídeos, de fotografías, de memes. Esto en este caso pues sería algo parecido a un meme, ¿no? Bien, pues con esa fotografía de Rocky Balboa, musculoso, en Rocky 1, además, la primera de las películas, que por cierto es una gran película, luciendo el cinturón de campeón del mundo, de los pesos pesados, claro está. Quería decir 3 cosas, una sola imagen. Ojo, que esto no era una gracieta que se marcó Donald Trump para que le aplaudiesen los suyos, estaba comunicando muchísimo. La primera es que está en forma.
a la vista del propio tuit, es decir, estoy como el primer día, no los años de gobierno, que ya son, pues va para 3 a partir del próximo mes de enero, no me han desgastado absolutamente nada y estoy dispuesto a combatir y a pelear y a lo que haga falta, como el propio Rocky Balboa, que era, a poco que hayáis visto la película, pues un púgil que muy correoso, que se defendía hasta el tipo con el hígado fuera. La segunda es que está dispuesto a pelear, que no se va a quedar solo con la apariencia, sino que tiene la intención de llevar este tema del impeachment, no a padecerlo, como por ejemplo lo padeció Bill Clinton hace 20 años, que esta se le notaba en la cara, envejeció Bill Clinton durante ese impeachment, yo lo recuerdo, pues debió envejecer 3 o 4 años porque lo pasó realmente mal, y ojo, el impeachment de Bill Clinton tenía mucho menos apoyo popular que el que tiene el de Donald Trump, aunque claro, como vamos a ver ahora, es un apoyo, digamos, muy previsible en el caso de Donald Trump. Los que ya estaban a favor siguen estando a favor, en resumidas cuentas. Bien, cualquiera que haya visto Rocky, especialmente la primera, sabe lo que significa disfrazarse de Rocky. Si vais a una fiesta de carnaval y os disfrazáis de Rocky, estáis transmitiendo muchas cosas. En el caso de que un político se ponga su cara encima de Rocky Balboa, y no es que lo haga un periódico, o lo haga tu jefe de prensa, o lo hagan los tuyos, o tu partido, no, en este caso que lo hagas tú mismo. Y luego la tercera, y creo que es, con diferencia, la más importante de las 3 cosas que trata de decir con esta fotografía, con este tuit, es que esto del impeachment le ha venido como anillo al dedo. Era lo que le faltaba. Ha sido un regalo. Hice un programa sobre esta historia hace un par de meses cuando empezó. Desde entonces habréis visto que es un tema que apenas he tratado porque ha habido unas audiencias bastante agotadoras y largas. El tema se ha enredado muchísimo y no sabía muy bien, esperé a que presentasen el informe, obviamente, cómo resumirlo de manera que se viese bien el modo en el que había salido y sobre todo la actitud que iba a tomar Trump, que yo lo dudaba. Decía, bueno, no sé si este hombre va a venirse abajo o no, obviamente, pero si se pondrá a la defensiva o pasará a la ofensiva. Bien, a estas alturas ya hemos visto que ha pasado a la ofensiva. De hecho, va a pasar todavía más a la ofensiva. A Trump el gobierno del día a día, yo creo el gobierno cotidiano y monótono, ya sabéis, despachos, reuniones, firmar papeles y cosas de estas, que le pasen la carpeta con las firmas, yo creo que le aburre, y le aburre mucho. No es su estilo. Donald Trump no es un tipo que esté haciendo carrera, no lo olvidemos, tiene la carrera hecha, tiene ya muchos años, a todo lo que aspira es a conseguir la reelección y luego ya, lógicamente, a retirarse, no le queda otra porque no puede tener una tercera, pero vamos, que no es que después de esto quiera hacer otra cosa, esto es lo único que tiene en lo que le queda de vida, conseguir, su único objetivo es conseguir ser presidente y tener un segundo mandato. Y claro, esas cosillas del día a día, aburridas, tal, no le interesan. Él no es un líder al uso, esto ya lo sabíamos, es un presidente bastante atípico, del que se ha escrito mucho, pero creo yo que lo que queda de siglo se seguirá escribiendo muchísimo más todavía, será de hecho un enigma para los historiadores del futuro, y claro, lo que de verdad le pone a este hombre es la pelea. Pero la pelea en clave nacional. La política internacional, que es, a fin de cuentas, en lo que un presidente de Estados Unidos a menudo se tiene que refugiar porque no le queda otra, esta a Trump no diré que le aburre porque ha sacado petróleo de sus peleas internacionales, pero lo que de verdad le gusta es esto, le gusta pelearse en casa con sus contrincantes demócratas, lógicamente, por los que siente, y esto creo que tampoco es ninguna, no os descubro nada, vamos, por los que siente un desprecio que roza lo absoluto. No en sí por el Partido Demócrata, pero sí por una serie de tipos y tipas del Partido Demócrata. Y les encanta sacudirles la badana. Todo lo que puede. De la misma manera que lo hizo en su momento con Hillary Clinton, bueno, pues ahora con los sucesores de Hillary Clinton, las del Squad, los nuevos que van apareciendo por un lado y por el otro, bueno, la propia Nancy Pelosi, etc. Es algo que le apasiona y es donde da sudo de pecho. Es más, diría que Donald Trump está en política por esto, y no para colocar a Estados Unidos en el mundo, aunque luego, ojo, tenga una parte del programa que sea, digamos, más patriótica, pero lo que de verdad le llena es esto. De la misma manera que Pedro Sánchez lo que le gusta es subirse en el avión oficial y todo el postureo presidencial. Bueno, pues a este lo que le gusta del poder es poder enfrentarse con los demócratas. Bien, esto del impeachment, que anunciaron hace 2 meses y que a Trump ya se le veía entusiasmado con la idea, le permite volver por donde solía.
Es decir, donde estaba antes de ser presidente, en ese año mágico, 2 años mágicos, 2015-2016, cuando presentó su candidatura y puso al mundo patas arriba porque nadie realmente se podía creer, primero, que se presentase a las primarias. Pensaron, bueno, pues ya tenemos la excepción, con Trump es el candidato raro, extraño, el candidato que se presenta a veces a estas elecciones, pero que por supuesto no pasa el filtro de los propios partidos. No solo eso, sino que además ganó las elecciones y a partir de ahí, pues bien, creo que no se ha hablado en Estados Unidos desde luego y fuera de Estados Unidos también casi de otra cosa en los últimos 3 años. Pues esto le permite volver a sus orígenes, es decir, al navajeo de la política diaria, que es donde se desenvuelve bien. Y él habla un inglés como muy llano, muy neoyorquino, le gusta hacer continuamente referencias a la cultura popular, de la cual está muy imbuido. A ver, Donald Trump no es un tío especialmente culto, de hecho no es culto y no le interesa demasiado la alta cultura, pero en cambio es un tipo muy intuitivo. A fin de cuentas, pues es un neoyorquino, no del pueblo llano, desde luego, pero sí con cierto aire popular y eso le encanta. Es algo que se ve en las entrevistas que concedía, sobre todo cuando estaba en campaña, la manera en la que habla, hasta el propio acento que tiene al hablar inglés. Bien, dado que la investigación se ocupa de un asunto más o menos relacionado con la inteligencia, el presidente de la comisión, que es la comisión anterior, ahora ha pasado una nueva, la judicial, era y sigue siendo un demócrata californiano que se llama Adam Schiff. No se lo pensó 2 veces y tiró para adelante, como pudimos ver hace 2 meses, sabiendo que efectivamente lo de Ucrania olía fatal. Y la verdad es que olía fatal, no nos engañemos. Y a poco que investigasen, iban a salir pues de ahí sapos y culebras. Tal y como por lo demás ha terminado sucediendo. No he leído el informe, lógicamente, porque es que tiene, no sé si 300 o 300 y pico páginas, pero sí le he echado un vistazo para hacerme una idea de lo exhaustivo que ha sido, o lo exhaustiva que ha sido esta fase de la investigación. Los gringos todas estas cosas se las toman muy en serio, además lo ponen todo por escrito. Y bien, el tema es que hace un par de meses yo decía que era verosímil que hubiese hecho esto y ahora es verosímil plus, es decir, más verosímil todavía por todos los que han pasado por estas audiencias. Ahora, ¿qué pasa con esta historia? Pues le pasa los trastos, Schiff le pasa los trastos a un tipo llamado Jerry Nadler, este es demócrata también, pues este es de Nueva York, para que presida la comisión judicial de la Cámara y ya, una vez ahí, proceda con el juicio político. Para los demócratas esto es algo parecido a haber dado con un diamante de los gordos, de varios quilates y de la máxima pureza. Las audiencias públicas yo creo que han dado material en toneladas a la prensa durante 2 meses, especialmente durante el mes de noviembre, que es cuando se han llevado a cabo. Bueno, el New York Times, a poco que le hayáis echado un vistazo en las últimas semanas, es que no daba abasto. Literalmente, no informaba de otra cosa más que del impeachment de Trump. Bueno, lo mismo es extensible a cadenas como la CNN, las cadenas habituales o el Washington Post, lo que es la prensa antitrumpista, que además tienen un asunto pendiente con él, es algo personal, lo que los directores y editores de estos medios tienen ya con Donald Trump, y claro, aquí han visto un flanco por el que atacar mañana, tarde y noche. Durante las audiencias, pues estaban obteniendo material en directo y fresco diariamente, más lo que han ido investigando. El propio New York Times se ha puesto a investigar por su cuenta, alumbrando algunas exclusivas. Una de ellas, por ejemplo, daba cuenta de que Trump estaba al tanto de todo. Absolutamente. Todo lo que había sucedido en Ucrania, con Giuliani, etc. Y con el Zelensky con el Volodymyr Zelensky, es el presidente de Ucrania. Es decir, que simplemente cuando decidió reanudar la ayuda militar a Ucrania y tal, conocía perfectamente la historia. Bien, toda esta riada de información relativa al asunto de Ucrania, que es, insisto, un asunto menor, que hubiese pasado completamente desapercibido. Es curioso cómo a veces, pues esta no es la primera vez, en Estados Unidos el país entero se conmueve y le tiemblan los cimientos políticos o del sistema por asuntos menores. Ojo, esta es una tonterita, una cosita con la cantidad de cosas que hacen los Estados Unidos por ahí, los enredos en los que se meten. A fin de cuentas es el país más importante del mundo, pues al final el escándalo le ha llegado por un asunto que no se hubiera merecido en una historia del trumpismo, es que ni una nota al pie. Bien, pues esta nota al pie, o esto que no se hubiera merecido ni una nota al pie,
ha dado lugar a todo este proceso del que seguiremos hablando todavía en los meses siguientes. Bien, toda esta cantidad de información que se ha publicado ha tenido el efecto previsto. Y esa es, yo creo que la cuestión central de toda esta historia. A los votantes republicanos les ha resbalado, del principio al fin. Daba igual. Quien compareciese en la Cámara era lo mismo. Publicase lo que publicase el New York Times o el Post, daba igual. Y a los demócratas, pues les ha indignado. De hecho, el apoyo al impeachment sigue siendo el mismo que a finales de septiembre. Es una de las cosas que a mí me ha llamado la atención. Ojo, era un apoyo alto, ya estábamos hablando de casi el 50%, pero es que se mantiene ahí. La CNN encargó una encuesta el mes pasado y lo que nos encontramos, tengo los datos delante, esto es de hace semana y media. Bueno, es que el 50% está a favor, esto es en noviembre, y el 43% en contra. Diréis, bueno, es mucho o poco, bueno, hay más gente a favor que en contra ya, pero la lectura que hay que hacerle no es esa. La lectura que hay que hacerle es que es lo mismo que hace 2 meses, o casi lo mismo. En aquel entonces, tengo también los datos delante, era un 47% a favor y un 45% en contra. Como veis, algo se ha movido, poquito, pero vamos, no lo suficiente. Después de vistas, bueno, más que vistas, oídas, las audiencias en las que más o menos quedó claro, bastante más que menos, quedó claro que Trump había presionado a Zelensky para dar caza al hijo de Biden. Es decir, que el casus belli era real. Había motivo para ir a un impeachment. Y el comportamiento de Donald Trump era censurable. Pues bien, les ha dado igual. Vemos que ha pasado del 45 al 43 los que están en contra, es decir, prácticamente nada. Bueno, dentro del rango de error de cualquier encuesta. Si miramos, por ejemplo, y este es otro índice, el índice de aprobación, que es muy común en Estados Unidos, lo están mirando, esto pasa mucho en las repúblicas presidencialistas, lo hacen solo en Estados Unidos, en México también es uno de los datos fundamentales, allá donde hay un presidente elegido por sufragio universal, bueno, el approval rating que llaman en Estados Unidos. Si vemos el índice de aprobación presidencial, este se elabora todos los meses, hay distintas empresas demoscópicas que se dedican a ello, pues las clásicas, las habituales, ya sabéis, que si Rasmussen, que si Gallup, que si Ipsos, etc. Bueno, pues el último, el del mes de noviembre, el de diciembre obviamente no se ha elaborado, este se elaboró lo tengo delante. A ver, este es de Rasmussen, es del 20 al 22 de noviembre. Bueno, pues este sitúa la aprobación del presidente en el 46%. Pero bueno, el mes anterior fue el 40%, el anterior del 40%, el otro el 41%. En septiembre hubo 3, bueno, hubo más de 3, según estoy viendo. Vamos, 41, 44, 45, 46, etc. Es decir, que se sitúa en torno al 40-45% de aprobación. Y esta es la clave, es que es así desde el año 2017, desde enero de 2017. Apenas ha cambiado. Vamos, que podemos concluir que a Trump le odia medio país, pero le odia a muerte. Pero el otro medio le adora hasta el extremo de perdonarle casi cualquier cosa, lo que haga. Sale mañana. Bueno, iba a hacer una comparación un poco ordinaria, pero bueno, imaginárosla. Pues sale mañana haciendo eso y no pasaría nada. Seguiría habiendo un 40-45% de los estadounidenses que le apoyarían. En otros presidentes, he estado mirando los de Barack Obama y George Bush, que son los más recientes, se ven muchas oscilaciones a lo largo de su mandato, de sus 2 mandatos. En el caso, por ejemplo, de Barack Obama, que es el que más cerca nos pilla, pasó del 65% de aprobación de mediados de 2009, cuando llevaba solo unos meses en la Casa Blanca, al 40% de finales de 2011, para terminar luego ya su presidencia en enero de 2017 con un 60% de aprobación. Es en cierto modo un diente de sierra, lo que se ve, incluso se puede ver en eso de la aprobación las distintas crisis. Esto podemos irnos a cualquier presidente. En el caso de Bush fue aún más irregular todavía. A mediados de 2001, cuando llevaba unos poquitos meses de presidente, él había ganado las elecciones del año 2000, estaba en el 50%, una cosa normal. Subió hasta el 90% tras el 11 de septiembre y luego fue descendiendo con picos puntuales hasta el 35% en enero de 2009, cuando llegó Barack Obama. Bien, lo que vemos con Trump es que se ancló al 40-45% al llegar ahí y sigue sin moverse, pase lo que pase. Luego, el impeachment está sirviendo para convencer a los ya convencidos, lo cual, la verdad es que tampoco parece un gran negocio. El presidente Trump sabe
que todos son fuegos de artificio, a fin de cuentas. Porque el impeachment no pasará el Senado, es decir, que no habrá impeachment propiamente dicho porque lo impedirá el propio sistema, pero esto en cambio le permite ampliar a los suyos, es decir, a ese 45% que es incorruptible, trumpista hasta el final y inasequible al desaliento. Y puede recordarles que está ahí y que tiene que seguir ahí. Les renueva la confianza de campaña. Pues bien, con sus bases debidamente fidelizadas y a la vista hasta que las tiene, lo que está consiguiendo es que los demócratas se den cuenta que quizá no era tan buena idea montar esto. Es decir, que solo le queda por hacer un par de cositas para que el impeachment termine volviéndose, no sé si contra todo el Partido Demócrata, pero sí al menos contra algunos demócratas conspicuos. Le queda, por ejemplo, distanciarse de Rudy Giuliani, cosa que está haciendo ya. O sea, Giuliani va a salir abrasado de esta historia, está de hecho abrasándose ya, porque él fue quien puso la cara para que se la rompiesen. Y se la han roto, claro está. Trump en este aspecto ha copiado a los Borbones en España, a los reyes. Los ha borboneado a Giuliani. Ha hecho como han hecho los Borbones siempre aquí, con sus primeros ministros. Les animan a meterse en un lío, pero con la condición de que si sale mal, pues el primer ministro corre con todas las culpas y si sale bien, pues se reparten el éxito entre los dos. Es lo que ha pasado con Giuliani y Trump en esta historia. Durante los 2 últimos años, Rudolph Giuliani, famoso por haber sido alcalde de Nueva York, además durante el 11S precisamente, pues ha jugado en cierto modo a ser algo así como el secretario de Estado, pero no el secretario de Estado normal, porque no lo era, sino el secretario de Estado bis, para asuntos relacionados con su propio cliente, que era Trump, a quien, por cierto, le estaba facturando muchísimo dinero. Y eso le ha permitido pues, meter su nariz en todos los rincones. Y esto es lo que le ha terminado por matar política y personalmente. No le ha matado físicamente y esperemos que no lo haga, pero que ha salido muy perjudicado de esto. Vamos, que el oficio más peligroso de Estados Unidos no es el de marine de las fuerzas especiales en Afganistán, sino el de consejero de algo, de Donald Trump. Todos salen disparados de ahí, además muy perjudicados personalmente. Bien, pues una vez ha cargado, o está cargando todo el pecado sobre Giuliani, pasará a la ofensiva. Eso es otra de las cosas que le quedan, para convencer a los indecisos de que está siendo objeto de una persecución inmisericorde por parte de los demócratas, y no de cualquier demócrata, sino de los demócratas millonarios, como Nancy Pelosi y sus periódicos de cabecera, que también son propiedad de otros millonarios. Desconocemos si la jugada le saldrá bien, evidentemente. Pero en un país tan polarizado como es Estados Unidos ahora, quizás sea la estrategia más sensata si se pretende salir reelegido. El resto, pues creo que lo confiará a la buena marcha de la economía y al desempleo en mínimos históricos. Eso sí, en la Casa Blanca ya deberían ir rezando lo que sepan para que el ciclo les dure 11 meses más. Noticias Mierder. La noticia que no te interesa, pero que estás deseando escuchar. Porque en la Contracrónica sabemos que reírse es un asunto muy serio. Me trae Gabriel de Tenerife una noticia mierder, aunque creo que en este caso supera con mucho el umbral mierder y entra de lleno en el de noticia absurder, por llamarlo de alguna manera. Hola Fernando, enhorabuena por el programa como siempre. Y como sé que te gustan las noticias así un poco surrealistas, te he mandado el enlace de una que de verdad a mí me ha dejado con el culo torcido, como decimos en Canarias, porque el nivel de absurdo ya llega a un punto que yo no sé cómo la gente se traga estas cosas, de verdad. Sé que es prensa del corazón, partimos de la base de que no puedes esperar seriedad. Pero ya no es que sea serio, es que ni siquiera tiene ninguna clase de rigor periodístico. O sea, el titular súper grandilocuente, 2 debilidades de Santiago Abascal, como si hubieran encontrado, no lo sé, un talón de Aquiles ficticio o algo así, como si le hubieran descubierto que le estaba poniendo los cuernos a la mujer o cosas así. Y de repente, en el cuerpo de la noticia, es que compra pan Bimbo y Kinder. Bueno, ok. O sea, ni siquiera la gente que consuma prensa del corazón, ¿qué más le da? O sea, es que tampoco...
No sé, yo quiero pensar que es que se quedaron sin dinero para contratar a gente famosa. No les funcionó bien lo de Punset con el ¿a qué has venido? A comprar pan. Yo quiero pensar que es algo así porque es tan absurdo el periodismo. Ay, Dios mío, menos mal que quedan periodistas con cierto rigor y con seriedad, como usted, como tú, como prefieras. De verdad, es increíble. Bueno, Gabriel, porque me has puesto el enlace, ¿eh? De otro modo es que no me lo hubiese creído. Pensaría que me estabas tomando el pelo. A ver, dice textualmente, tengo la noticia delante, está publicada en El Español, en la sección de Jaleos del Corazón, que es la sección pues de estas cosas, de información, ecos de sociedad, información rosa, ¿no? Pues dice, descubrimos dos debilidades de Abascal en una parada de carretera. Claro, dicho así o leído así, si solo lees el titular, lo primero que piensas es que, bueno, pues que le han pillado, qué sé yo, comprando cocaína y luego entrando en un puticlub de carretera, como lo de los seres de Andalucía. Pero no, resulta que paró en la A1, que es la autopista que lleva de Madrid a San Sebastián, pues paró en Burgos y compró un pan de molde, marca Bimbo, sin corteza, por cierto, a 1 euro, y un Kinder Bueno, pero no el Kinder Bueno normal, sino el de chocolate blanco, y pagó por ello 57 euros, no por el Kinder Bueno y el pan Bimbo, sino por la gasolina, el Kinder Bueno y el pan Bimbo. No sé, la verdad es que si estos son debilidades, que baje Dios y lo vea, es un santo varón. No sé, son unas debilidades un poco mierder. Las mías son mucho peores y más caras, desde luego. Vamos, las mías y las de cualquiera. Bien, vamos ahora con Sergio, de Chile, que nos ofrece una reflexión en la que enlaza la revolución rusa con lo que ha pasado en Chile estos 2 últimos meses. Hace poco estuve averiguando sobre la Revolución Rusa algunas cosas, ya había leído algunas cosas antes y me llama la atención la similitud con las revueltas que hay en Chile. Primero, los mecanismos que se usan, revueltas, paralizaciones, en general la insurrección. Lo segundo es el lenguaje. Me llama la atención que había un término en la Revolución Rusa que es asamblea constituyente. Aquí en Chile, hace 6 o 7 años se habla de asamblea constituyente y es una idea que de a poco se ha ido instalando y ahora explota con fuerza en todo este fenómeno que ha ocurrido ahora en los últimos 2 meses. El lenguaje, por supuesto, nunca es abiertamente asociado a la Unión Soviética o al marxismo o al comunismo, porque me imagino que puede haber una vergüenza histórica detrás, pero hay ciertos lenguajes que son comunes y el término que más llama la atención es asamblea constituyente. Y otra cosa en común es yo lo llamaría como el derrocamiento del orden establecido, el orden occidental, la herencia occidental establecida en la Rusia de los zares, era la herencia del Imperio Romano, básicamente. Y lo que se hizo fue cambiar los símbolos patrios, cambiar los lemas, cambiar las banderas. Y aquí en Chile, el símbolo visual de todo el fenómeno que ha ocurrido es la bandera mapuche, de hecho, que representa la herencia, perdón, representa la resistencia del establecimiento de la cultura occidental en Chile. Y también aquí ha habido intentos de cambiar nombres de lugares, se hace daño físico a cualquier símbolo o estatua que represente la conquista española aquí en Chile. Da la sensación de que se quisiera derribar cualquier tipo de herencia cultural occidental eh, que haya recibido Latinoamérica en los últimos 200 años o en los últimos 500 años. Esto pareciera representar un anhelo latinoamericano muy profundo, que hace mucho tiempo, que cada cierto tiempo como que explota y hay ciertos movimientos que lo toman y pareciera ser un intento de expulsar un poco a todo lo que todo lo que huela a español. Primero, eso a mí me parece un error porque nosotros los chilenos hablamos español, tenemos una herencia cultural profundamente arraigada en el mundo occidental finalmente, y me parece que eso es no reconocerlo. Hay un libro que habla de esto, que es Del buen salvaje al buen revolucionario, de Carlos Rangel, un venezolano. Me da un poco, me genera curiosidad. Se difunde odio anti-español en español. Es un poco extraño el fenómeno. Yo quisiera saber si, mi pregunta ¿es el comunismo, digamos, o el marxismo el intento más moderno de derrocar el orden occidental? ¿Es América Latina el candidato eterno a volver a la vida salvaje, que pareciera que cada cierto tiempo intentamos hacer eso?
Y me pregunto yo, ¿qué hacemos mal en América Latina para que esto pase? Intentamos básicamente expulsar cualquier cosa que huela a progreso occidental. Todo lo que es la herencia de la cultura europea que trajeron aquí a Latinoamérica los españoles se quiere expulsar. Siempre se ha querido expulsar el liberalismo. Cada cierto tiempo hay destellos de una instalación de eso, pero después como que se pierde. Me gustaría saber qué opinas en relación a eso. Bueno, Sergio, la Revolución Rusa es la madre nutricia de todas las revoluciones que han venido después a lo largo del último siglo. Aquella vez les salió bien y nunca aprendieron que fue de puro rebote, de casualidad. Es decir, que si en la Primera Guerra Mundial los bolcheviques no hubiesen pasado de ser una minoría de exaltados. Rehicieron luego la teoría, posteriormente, como no les salía en ningún sitio más, pues rehicieron la teoría ya a mediados de siglo con Castro y las guerrillas de Hispanoamérica. Y les pasó lo mismo. No entendieron que las circunstancias de la Revolución Cubana, de Sierra Maestra, etcétera, fueron tan excepcionales que aquello solo podía funcionar allí. Y efectivamente solo funcionó allí. Y donde, bueno, ahí en Nicaragua, pero Nicaragua mucho tiempo después y con muchísima ayuda por parte de la propia Cuba. Es decir, que el foco nicaragüense no hubiera conseguido triunfar sin la ayuda decisiva de Cuba y, por supuesto, de la Unión Soviética. Respecto a lo que me preguntas, pues a ver, la América hispana es una parte de Occidente en la que el propio Occidente hace experimentos. Algo que jamás aceptaría un holandés o un sueco en su propio país, ve bien que se haga en Chile o en Colombia. Por ejemplo, un régimen como el chavista o el castrista, que en Europa hubiesen sido inaceptables desde el principio, pues allí muchos europeos los han defendido, bueno, pues hasta que el destrozo ha sido tan absoluto que solo ya los defienden con la boca pequeña. Y aun con todas hay muchos que los siguen defendiendo con la boca grande, a pesar del destrozo. No sé, depende de vosotros que dejen de experimentar. Pero para eso tenéis que reclamar el mismo trato. Es decir, que no hay excepcionalidad hispanoamericana como no hay excepcionalidad española. Somos occidentales y ya está, bueno, cada uno con su historia peculiar y fuera. Es decir, mirarles a la cara y decirles claramente, lo que no quieras para tu país, ¿por qué lo quieres para el mío? Ya está. En el momento en que se empieza a trabajar así con los que vienen a desmontarte el país, pero bueno, esto lo aceptarías tú en tu país. ¿Aceptarías una revolución, que empezasen a quemar edificios, que se pusiesen a expropiar como locos? ¿Lo aceptarías? No. Pues entonces, ¿por qué lo aceptas para el mío? Te van a salir con teorías peregrinas, pero bueno, al final se trata de, en cierto modo, de hacerte respetar. Bien, vamos ahora con Pepe, de Valencia, que nos ofrece una tesis muy sugerente sobre la climatomanía de, pues no solo de estos últimos días, sino de los últimos años. Hola Fernando, sobre la cumbre del clima y Greta, quería llamar la atención sobre una motivación que está ahí, es bastante obvia, pero que a veces se nos pasa por alto, que es el mero postureo y el presumir. Esto es muy obvio en el caso pues, de Pedro Sánchez o de Greta, porque llegan a extremos realmente ridículos, como estamos viendo en el asunto del transporte, que no tiene ningún fondo racional. Pero a nivel individual, que es donde quería llegar, las personas que apoyan este tipo de cosas también buscan ese postureo y ganar estatus social con el mismo. Esto lo ha estudiado un psicólogo evolucionista, que diríamos en español, evolutivo, ¿no? Que dicen en inglés, llamado Douglas T. Kendrick. Y él llegó a concluir que el coche eléctrico, a través de pues, los estudios de ventas y de quienes lo compraban y en qué momentos, que el coche eléctrico era una mera medida de estatus social, al igual que las plumas del pavo real no le sirven de nada al pavo real más que para poder decir, mira, yo tengo estas plumas y soy muy guay. Pues el coche eléctrico viene a ser eso. Y realmente muchas de las medidas que vemos desde el entorno progresista van en ese sentido. No son cosas que afecten directamente a la vida de las personas normales, muchas veces la afectan incluso en sentido negativo, y sin embargo se pueden utilizar para ganar estatus, ¿vale? A un precio a veces bajo y otras veces alto. El precio del coche eléctrico es alto, pero el precio de decir, no, no, yo estoy a favor del ecologismo y coger el coche todos los días para ir a trabajar es muy bajo, ¿vale? Así que
En fin, solo quería compartir esta reflexión sobre el postureo del medio ambiente. Gracias por el programa y un abrazo. Bueno, Pepe, esto lo comentaba Miguel Ángel Quintana Paz hace, pues no sé, un par de meses, una cosa así. Él lo denominaba opiniones lujosas. Venía a argumentar, de manera muy acertada, por cierto, que en el primer mundo la abundancia ha llegado a tal extremo que al rico, al genuinamente rico, le quedan ya pocas cosas con las que diferenciarse de la plebe. En fin, en el primer mundo la clase media pues tiene de todo. Puede comprarse el mejor teléfono móvil, puede tener un buen coche, puede irse a vacaciones al Caribe, etcétera, que eran los síntomas de riqueza. Es bueno, yo puedo tener hace 50 o 60 años, yo puedo tener coche y tú no. Yo puedo irme de vacaciones al extranjero y en avión y tú no. Yo pertenezco a la jet set, es decir, a los que pueden viajar en avión, ahora viajan en avión cualquiera. Y así puedo cambiarme el armario siendo de clase media. Si no cambiarme el armario, comprarme ropa todos los años, ir a la moda. Eso hace 50 o 60 años era impensable. La moda todavía la hacían las modistas. Bueno, pues como esto, al final el capitalismo es una máquina milagrosa de generar abundancia, el resultado es que todos estos ricos quieren diferenciarse, que por algo son ricos, ¿no? Y han encontrado la diferencia en el tema de las opiniones. Sí, ya está, opiniones lujosas. El ecologismo radical creo que es la opinión lujosa por antonomasia, porque te pone en el lado bueno de la historia y te da satisfacción moral, y los costes, en el caso de que lleguen, podrás pagarlos. Es decir, que si prohíben los automóviles diésel o de combustibles fósiles, de motor de explosión, bueno, en ese caso tú puedes comprarte un Tesla, o un eléctrico. O puedes, qué sé yo, gastar un 30% más en la cesta de la compra con productos biológicos. Lo puedes pagar. O vivir en el centro de una ciudad con el área restringida al tráfico, como Madrid Central. Estas áreas gentrificadas de todas las ciudades europeas. El otro no, la plebe tendrá que seguir con su diésel. Y si no se lo dejan pillar por la mañana, pues tendrá que irse en el tren o en el autobús. En el caso de que se lo dejen conducir, pues tendrá que pagar el gasoil más caro, vivir en las afueras y, por supuesto, comprar en un supermercado de descuento. Entonces, la cosa es que las opiniones, por un lado, las hacen sentirse bien y luego, en el caso de que esas opiniones se traduzcan en leyes, bueno, ellos van a poderlas afrontar, esas nuevas leyes, cosa que el pobre, o entre comillas, la clase media no podrá afrontar. Muy bien, pues vamos a ir terminando ya, vamos con Pizarro, que nos resume el tema de la crisis económica en la que parece que se va a meter Chile. ¿Qué podían traer los actos vandálicos a cada uno de los chilenos, ejecutores o víctimas, defensores o reprobadores de los mismos? Tan solo heces, abundantes y pestilentes, en forma de inseguridad física y jurídica, y en forma de miseria, presente y futura, leve o intensa, y lenta o acelerada. Y es que romper el marco legal de convivencia y toda propiedad al alcance, independientemente de si se hace por razones bastardas o utópicas, solo trae heces. Los chilenos de orden y los chilenos de bien son legiones, pero ante el fuego de los bárbaros y el pavor entre sus gobernantes, sus opciones de reconstrucción y de prosperidad se alejan como hoja en el río. Los chilenos ya han demostrado en el pasado ser capaces de lo mejor y de lo peor. Así que los actuales nubarrones abruman, pero no son necesariamente definitivos acerca del futuro a medio plazo chileno. Ánimo en el sufrimiento presente y ánimo para reconducir esta deriva. Un cordial saludo de Pizarro. Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos, en esta edición del jueves 5 de diciembre. Mañana será viernes, no os emplazo a que volváis por aquí mañana porque esto es la Contracrónica, pero sea que lo hagáis por la Contrahistoria, que tendrá, como todos los viernes del año, su capítulo. Pues eso, hasta mañana, amigos.